queridos estudiantes de secundaria. Hoy día miércoles 8 de abril trabajaremos el área de comunicación. Voy a necesitar de su atención, participación durante esta clase virtual y mucha responsabilidad en el desarrollo de sus actividades. El propósito de la sesión es identificar los elementos y estructura de la narración. A continuación, les voy a narrar una historia titulada Pobres y ricos. Un día, una madre de familia rica y muy acomodada, con el firme propósito de que su hija valorara lo afortunada que era de poder gozar de tal posición y se sintiera orgullosa de ella, la llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina muy humilde. Pasaron 3 días y 2 noches en su vivienda de campo. En el auto, retornando a la ciudad, la madre preguntó a su hija: ¿qué te pareció la experiencia? Buena, contestó la hija con la mirada puesta en la distancia. ¿Te diste cuenta de lo pobre que puede llegar a ser la gente? Sí, mamá. ¿Y qué aprendiste?, insistió la madre. Muchas cosas, mamá. Que nosotras tenemos un perro y ellos tienen 4. Nosotras tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos y otras bellezas. Que nosotras importamos linternas de oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos llega al horizonte. Que nosotras compramos nuestra comida, ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotras oímos CDs, ellos escuchan una perpetua sinfonía de jilgueros, cardenales, pericos, ranas, sapos, grillos y otros animalitos, todo esto a veces dominado por el sonoro relinchar del caballo de un vecino que trabaja su monte. Nosotras cocinamos sin microondas, ellos todo lo que comen tienen ese glorioso sabor del fogón de leña o del horno de barro. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotras vivimos conectadas al móvil, al ordenador, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su familia. Tú y papá tenéis que trabajar tanto que casi nunca os veo. Ellos tienen tiempo para hablar y convivir cada día en familia. La madre quedó impactada por la profundidad del pensamiento de su hija. Y entonces la niña terminó diciendo: gracias, mamá, por haberme enseñado lo pobres que somos. Esta historia nos hace reflexionar. La felicidad es un estado interior poderoso que no depende de factores externos, sino que está en nuestro interior y depende de nuestra actitud en la vida. Si atamos la felicidad al dinero, a las posesiones o a ciertas condiciones especiales, entonces nos arriesgamos a perder la felicidad en cualquier momento. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, chicos, la historia que les he contado es una narración. Pregunto, ¿qué será una narración? ¿Qué elementos tendrá y cuál será su estructura? Bien, es importante saber sobre la narración. Por ello, presento la sesión denominada Identificamos los elementos y estructura de la narración. La narración. Narrar significa contar una historia o serie de hechos en una sucesión de acciones. Puede ser real o ficticia. Su principal función es la de entretener al lector. También identificaremos cuáles son los elementos en una narración. Los elementos son el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. El narrador es aquella voz o personaje que relata la historia. En este caso, el que relató la historia de Pobres y Ricos es la profesora Danitza. Los personajes son las personas, incluso los animales, que realizan las acciones o diálogos en la narración. En este caso, ¿cuáles son los personajes en el cuento Pobres y Ricos? Es la madre, la hija y la familia del campo. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Puede ser real, como la ciudad de Lima, o imaginado como Macondo o el país de nunca jamás.
En este caso, el espacio donde se llevaron los hechos del cuento Pobres y Ricos vendría a ser el campo. El tiempo es la época en la que se sitúa el relato. Así puede tratarse de un tiempo muy remoto o uno actual. Bien, chicos, cuando hablamos de narración, también podemos decir que presenta una estructura. Tiene inicio, tiene nudo y tiene desenlace. El inicio se presenta a los personajes, el lugar, el tiempo y se anuncia el conflicto. En este caso, el inicio de la historia es cuando la madre de familia lleva a su hija a pasar unos días en el monte con una familia campesina muy humilde, ¿verdad? El nudo es el momento de mayor tensión o clímax del relato. Aquí es cuando la madre, lo podemos ver en la historia, en el cuento, cuando la madre le pregunta a la hija, ¿y qué aprendiste? Y su hija le contesta muchas cosas, donde la madre quedó impactada por la profundidad del pensamiento de su hija. Y el desenlace es la resolución del conflicto, el cual puede ser feliz, trágico o tener un final abierto. En este caso, el final de la historia es cuando la niña le agradeció a su madre, ¿no?, por haberle enseñado lo pobres que eran. Muy bien, chicos. Cuando hablamos también nosotros de narración, la narración también tiene especies. Nosotros nos hemos centrado en lo que es el cuento, pero no solamente el cuento es una especie narrativa, sino también la novela, el mito, la leyenda, la fábula. En la novela, la narración es más extensa, con muchos personajes que puede estar dividida en partes o capítulos. En el mito, la historia de tradición oral donde intervienen dioses y héroes de tiempos remotos. En la leyenda es el relato popular de un hecho real o fabuloso que se transmite de manera oral. Y en la fábula, que es un relato breve donde intervienen animales y concluyen moraleja. Y el cuento que nos hemos centrado nosotros en esta especie narrativa, el cuento es la narración breve donde se relata un episodio y tiene pocos personajes. Muy bien, chicos, pero nosotros para poder tener una buena narración debemos tener en cuenta que para narrar es bueno saber qué recursos vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar los recursos paraverbales. Un buen volumen, la voz, la entonación variada. Y también vamos a utilizar los recursos no verbales, que son la mirada, una postura adecuada, los gestos y los ademanes. Esto permite, chicos, tener y enfatizar una buena narración. A continuación, voy a presentarles las actividades que desarrollarán según el grado que corresponde: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. La actividad número 1, para que puedan desarrollarla en casa, es que voy a entregar una hoja informativa de un texto narrativo. Primero de secundaria lo que tiene que realizar es un mapa conceptual. Segundo, un esquema de ideas. Tercero, cuarto y quinto, un cuadro sinóptico. La segunda actividad es que ustedes van a leer el siguiente texto narrativo, El enemigo implacable, y van a contestar las siguientes preguntas de los 3 niveles: literal, inferencial y de juicio crítico. Literal, las respuestas directamente que se encuentran en el cuento. Inferencial, van a deducir e interpretar. Y nivel de juicio crítico, su opinión a partir de la reflexión de la lectura. Para eso, chicos, es importante tener en cuenta las siguientes pautas: leer la información básica del texto, una lectura atenta, van a subrayar las ideas principales, van a identificar el inicio, el nudo, el desenlace y van a usar el diccionario. La tercera actividad que van a desarrollar en casa, primero de secundaria, va a ser la ilustración del texto narrativo que les he presentado, El enemigo implacable. Segundo, va a crear un cuento sobre el coronavirus. Tercero, van a buscar antónimos y con estos van a cambiar el cuento, El enemigo implacable. Cuarto, va a cambiar el final del cuento, El enemigo implacable. Y quinto, van a crear un cuento sobre el coronavirus. Van a hacer la creación de un libro de cuentos teniendo en cuenta sus partes. Y por último, se van a grabar contándolo. La actividad
Número 4 es la ficha de trabajo que van a tener del libro de actividades. Primero va a desarrollar la página 68 y 69, segundo la página 14 y 15 y tercero la página 58 y 59. Eso ha sido todo por hoy de la clase de comunicación. Desarrollen las actividades y cuídense mucho. Recuerden, la salud es el regalo más grande. Cuídala y protégete. Quédate en casa. Hasta pronto.